Muy buenas noches, me complace enormemente darles la bienvenida a nuestro canal de YouTube y nuestro programa se llama Más allá de la mente. Les saludamos de diferentes puntos de nuestro lindo Ecuador. Mi nombre es Priscila Delgado, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, quien les saluda fraternalmente desde mi lindo Guayaquil. En este segmento, Tendencia a través de la mente, les daremos a conocer temas de relevancia sobre la psicología. Los integrantes son los siguientes: Frida, Sacha, Milena, Damaris, Ruth y Andrés, los cuales les daremos muchas aportaciones de este tema tan importante que es la psicología. Entonces, tenemos 4 temas: la psicología, asertividad y persuasión, liderazgo y motivación. Entonces, abarcaremos primero con definición de psicología. Diremos entonces que la psicología es la ciencia de la conducta y los procesos mentales. Proviene de los términos griegos psiche, que significa alma o espíritu, y logos, que significa tratado y estudio. La psicología, pues, empezó a ser reconocida como disciplina científica, distinguible de la filosofía o de la filología a fines del siglo XIX. Entonces, ¿qué relación existe entre la psicología y la comunicación? Pues mucho, porque la psicología se dice que es la ciencia que se ocupa tanto teórico como práctico al estudio de los aspectos biológicos, ya sean estos sociales y culturales, del comportamiento de cada uno del ser humano de la sociedad. Esto tanto a nivel social como a nivel individual, así como también del funcionamiento y desarrollo de la mente humana. Y la comunicación es la rama de la psicología social que estudia la conducta comunicativa de cada una de las personas, de cada uno de nosotros, y su interacción con los demás. Entonces podemos decir que es un proceso social articulado en torno al fenómeno de compartir, es decir, de poner en común, de vincular muchas cosas. Entonces, ¿cuáles son estos vínculos? Los vínculos entre la psicología social y la ciencia de la comunicación. Entonces, decimos que el enfoque psicosocial resalta 3 tipos de comunicación: la personal, la interpersonal y la masiva, donde los 2 primeros son los más adecuados para hablar de la interacción en términos de relación, de copresencia, de toma de decisiones. Entre estos componentes tenemos la efectividad, la cognición, la persuasión, la comunidad y las relaciones sociales. Entonces, podemos decir que actualmente los comunicadores incorporan criterios de psicología en el diseño de sus estrategias, pero de manera poco sistematizada y sin aprovechar al máximo su potencialidad. No sabemos aprovecharlo muchas veces. Si bien muchos hemos leído sobre psicología o entendemos a grandes rasgos cómo funcionan las percepciones, existe mucho potencial de aprovechar los modelos psicológicos para construir estrategias de comunicación más potentes. El enfoque psicológico de la comunicación se refiere a la percepción, el aprendizaje, la memoria, persuasión e influencia. Podemos citar un ejemplo. Cuando una persona lee el periódico, escucha a un vocero o participa en un evento de comunicación interna, diversos procesos psicológicos se disparan, porque tenemos que estar atentos, tanto visual, auditivo y vocalizable. Entonces, el mismo mensaje transmitido en contextos distintos puede tener interpretaciones opuestas
y generar reacciones totalmente distintas en diferentes públicos. Porque sabemos, no todos los públicos son iguales. Tenemos público infantil, tenemos adolescentes, adultos mayores. Entonces, nuestro público varía, ¿no? Seguimos con usted, compañera. Gracias, compañera Priscila. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la asertividad y la persuasión. La asertividad. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una persona asertiva es aquella que expresa su opinión de manera firme, clara, respetando tanto las ideas del otro como las propias. Esto no quiere decir que para ser asertivo debemos estar siempre de acuerdo con los argumentos de que se nos presentan. Podemos disentir sin esto sea motivo de discusión. Comunicarse asertivamente significa decir lo que uno quiere decir sin herir los sentimientos de los demás. ¿Qué debemos tener en cuenta en la comunicación asertiva? Ser claros y concretos. Decir específicamente lo que queremos. Si nos limitamos a insinuar, corremos el riesgo de ser mal interpretados por los demás. Ser breves. Ya lo dice el adagio popular, lo bueno sí breve, 2 veces bueno. Si argumentamos extensa y constantemente nuestros argumentos perderán peso. Disculparse cuando es necesario está bien. Si lo hacemos, reclamamos legítimo, las excusas sobran. De otra manera, parecerá que nos sentimos culpables y nos veremos inseguros. No obstante, siempre debemos hablar con respeto. La persuasión. La persuasión tiene como objetivo influir en una persona, dejando claras las intenciones que existen en la primera instancia. Por ejemplo, utilizar la persuasión en un acto de venta con el objetivo de que un individuo compre el producto que se está ofertando. La persuasión es un concepto que va asociado a muchos elementos relacionados con las ventas y la consecución del objetivo, como el copyright, la publicidad o un proceso de venta. Resistencia a la persuasión son los siguientes: enfoque contrapersuasivos. Hay diferentes enfoques respecto a cómo puede crearse una resistencia a la persuasión. La teoría de la inoculación, 1964, Guirre. Es una situación de comunicación persuasiva. El método más adecuado para combatirla y poder neutralizarla sería exponer al individuo, grupo o colectivo a formas debilitadas de la misma, de forma que se lograse estimular las defensas psicológicas contra los argumentos previstos. La estrategia del mensaje de apoyo se fundamenta en inducir a los individuos o grupos receptores a la resistencia contra la persuasión, aislándolos del contacto con los mensajes o bien estimulándolos a no reconocer la validez de los argumentos persuasores. La educación es la manera tradicional más generalizada y económica de obtener recursos contra la excesiva manipulación persuasiva. Y por último tenemos la contrapropaganda. Por medio de esta técnica se define y planifica la lucha contra las técnicas y argumentos de la propaganda, aunque utilizando los mismos principios y metodología. Entre las principales técnicas destacan. A continuación, mi compañera. Ok, compañera. Muy buen tema esto de la persuasión, ¿no? Como muchas veces nos dejamos influir por muchas propagandas, como lo acaba de decir, o por diferentes personas que quieren inducirnos a diferentes cosas. Entonces, esto tiene que ver mucho con las actitudes, la argumentación y la conducta de cada uno de nosotros. Entonces, podemos decir que las actitudes están relacionadas con el comportamiento que tenemos en torno a los objetos a que hacemos referencia. Las actitudes no solo son un indicador de la conducta, pero no la conducta. Es decir,
que cada actitud que nosotros tengamos es un indicador de la manera que nosotros nos vayamos a comportar. Pero no es decir que nos va a influenciar en la conducta, como usted lo decía, compañera Damaris, de dejarnos persuadir. Depende ya de cada uno de nosotros hacerlo o no. Es por ello que las mediciones de actitudes deben interpretarse como síntomas o como indicios, más no como hechos. La actitud hacia la conducta se someterá a las creencias que poseemos de los resultados de realizar finalmente la conducta. Es decir, estas creencias que nos han enseñado muchas veces nuestros padres. Podemos citar un ejemplo. Ahorita lo que estamos viendo, esto del aborto, ¿no? Podemos decir que si nosotros tenemos la creencia de que no debemos de matar, entonces defenderemos a carta cabal el bebé en el vientre. Y a pesar de que muchas personas a nuestro alrededor puedan influenciar en la conducta, puedan decirte, no, tú eres libre, tu cuerpo es libre, hazlo, ahora todos tenemos derecho. Entonces hay muchas cosas que influencian, o de pronto, como decía la compañera de Damaris, en un producto que nos quieran ofrecer. Si yo no lo necesito, no lo compro, pero muchas veces nos quieren influir para que nosotros compremos sin que necesitemos ese producto. Y entonces ahí es donde va la manipulación, ¿verdad? Entonces podemos decir que esta conducta va a depender del valor que tenga para la persona, cada una de sus consecuencias. La actitud final será positiva si la persona cree que la conducta le va a permitir alcanzar objetivos gratificantes, y será negativa pues en caso contrario. Seguimos con usted, compañera. Le doy paso. Gracias, compañera Priscila. Influencia social. La influencia social es un proceso psicológico social en la que una o varias personas influyen en el comportamiento, actitud, sentimientos, opinión y actitudes de los demás. En este proceso se tienen en cuenta factores como la persuasión, la conformidad social y la aceptación social y la obediencia. Aquí podemos observar los tipos de influencia social, que son los siguientes: la influencia interpersonal, la persuasión y la influencia de los medios audiovisuales. A continuación les voy a describir los tipos de influencia social. La influencia interpersonal. Hay una comunicación cara a cara. La influencia es recíproca y se produce en grupos pequeños. Un ejemplo sería la relación de parejas. La persuasión se produce cuando un comunicador intenta influir sobre una determinada audiencia, en una conferencia universitaria o un mitin político. La comunicación es más audiodireccional. La influencia de los medios audiovisuales actualmente es enorme y se caracteriza por la falta de contacto directo entre el emisor y el receptor. El psicólogo social Sergei Moscovici diferencia tres tipos de modalidades de influencia social, que son: normalización. En situaciones sociales ambiguas, la influencia recíproca de los miembros de un grupo hace que estos elaboren una norma. Por ejemplo, en una cena de estudiantes todos los asistentes deciden poner dinero en común. Hacen coincidir sus valoraciones en una norma común. Conformidad. A menudo las personas cambian sus juicios o acciones por presiones de otro. El conformismo se caracteriza por la existencia de una norma dominante y su aceptación incondicional por parte de los individuos. Innovación es el proceso de creación de nuevas normas para reemplazar a las existentes. Los cambios generalmente son producto de la influencia de una persona o un grupo minoritario sobre la mayoría. A continuación, mi compañera. Muy buenas noches. A continuación yo les daré a conocer el tema de liderazgo. En ese tema englobamos la definición,
y el perfil que debe tener un líder. En la definición, tenemos que el líder es una persona capaz de motivar a su equipo basándose en la capacidad de comprensión de las personas, la creación de un buen ambiente de trabajo, además de ser fuente de inspiración que ayuda a crecer a las personas con motivación, convenciéndolas de que son capaces de hacerlo. A su vez, estos trabajadores motivados facilitan la consecución de objetivos. El líder consigue que todo el equipo se sienta involucrado, identificando y comprometido con el proyecto empresarial. Dentro del perfil del líder, tenemos que el líder es una persona con unas características personales y una carisma que le permite dirigir un equipo. Existen diferentes tipos de liderazgo, pero el líder destaca por su capacidad de percepción social y poder de convencimiento dentro de la organización donde se encuentra. El líder posee una habilidad comunicativa que se complementará con sus rasgos característicos de responsabilidad, ejemplaridad y cordialidad. Además, dentro de este tema englobamos los tipos de liderazgo que podemos obtener. Tenemos el democrático, que se da en aquellas ocasiones en las que, pudiendo actuar unilateralmente, se decide optar por una opción participativa. El transaccional utiliza mecanismos de incentivos y o sanciones con el objetivo de estimular el buen trabajo de los miembros de la organización. Transformacional. El objetivo de este estilo de liderazgo es crear una identidad de equipo fuerte y estable. En el laissez-faire se caracteriza por desempeñar un papel muy liberal y pasivo, donde se permite hacer y dejar hacer, ya que los trabajadores son los que tienen el poder. Esto se debe a que en el papel de los subordinados deben ser personas con mucho profesionalismo y que saben bien lo que están haciendo a la hora de tomar decisiones muy difíciles. Ahora tenemos como siguiente tema las estrategias de liderazgo, donde la estrategia es pieza clave dentro del liderazgo para obtener un mejor resultado en el trabajo dentro de una organización o empresa. De la misma manera que no nos subimos a un avión sin saber cuál es su destino, no podemos dirigir de un negocio sin fijar un rumbo. La estrategia en el liderazgo es una competencia clave y debe desarrollarse periódicamente y en diferentes niveles. Se trata pues de definir hacia dónde vamos, algo indispensable para avanzar en dirección correcta. Las estrategias de liderazgo permiten tener una visión del negocio a medio y largo plazo. Cada líder tiene una estrategia para aplicar el liderazgo. Entre las que se puede mencionar son las siguientes: fijar metas a los miembros del equipo, detectar el estilo, constante evolución, ampliar la gama de estilos de liderazgo. A continuación vamos a aprender de ellas con un poquito más de detalle. Como primer punto tenemos fijar metas a los miembros del equipo, donde el líder tiene la capacidad de coordinar, organizar y sobre todo motivar a un equipo para que sigan su visión y consigan sus objetivos y metas. Segundo, detectar el estilo. Esto quiere decir que el líder tiene el poder de cambiar su estilo de liderazgo según la situación que se encuentre, de tal forma que se tomen las mejores decisiones beneficiando a la organización o a la empresa. Tener una constante evolución. El líder siempre debe mantenerse capacitado para manejar una excelente comunicación con los miembros del equipo y ampliar la gama de estilos de liderazgo, donde se buscará captar dentro de su equipo de trabajo personas que tengan esos tipos de liderazgo que le falta al líder principal. Como siguiente tema tenemos las causas del fracaso. Sabemos que siempre hay un lado desventajoso dentro de la empresa. Tenemos sus ventajas y desventajas. Tenemos las estrategias y ahora las causas del fracaso del líder. Conocer las causas o adelantarse a ellas siempre será una estrategia para reducir las causas del fracaso dentro del liderazgo. Primero tenemos que reconocer las diferentes causas, y en esta tenemos como primero incapacidad para organizar detalles. Es cuando el líder indica estar demasiado ocupado para atender una situación de emergencia, lo cual estará comunicando su incompetencia. Por esta razón deberá tener la capacidad de delegar a personas idóneas para dar solución a los casos de resolución inmediata. Mala disposición para dar servicios modestos. Es donde existe la falta
de desarrollo de cualquier labor que necesite solución cuando el momento se lo exija. Entonces eso no lo podrá manejar el líder. Expectativas de gratificación, donde se espera que se pague por lo que sabe y no por lo que se hace, lo cual será desventajoso para la organización o empresa. Temor a la competencia de los seguidores. Es donde el líder siempre vive con ese temor de que los seguidores van a tomar su papel o tomar su lugar. Falta de imaginación. Es donde el líder no se desenvuelve con rapidez y no puede dar soluciones de manera creativa dentro de algún problema presente dentro de la organización o dentro de los integrantes del grupo, y tampoco los va a lograr inspirar a cada uno de ellos. Egoísmo. Siempre va a reclamar el honor por el trabajo. Siempre será el yo lo más principal que el resto del grupo. Sabemos que el hecho de cooperar dentro de una organización en un trabajo, el trabajo en equipo en sí es lo más importante. Entonces un líder egoísta será muy desventajoso para la empresa. Deslealtad. El líder no puede contentar a todos los miembros debido a que la objetividad deberá primar en sus acciones. Acentuar la autoridad del liderazgo. Es donde el líder trata de impresionar a sus integrantes con su poder de manera forzada, de manera que termine asustando a sus integrantes y ocasione un rechazo o resentimiento de ellos hacia el líder. Insistir en el título. Es donde el líder siempre creerá que entre más títulos tengas, más importancia tienes, y entre menos títulos tengas, pues menos habilidades tendrás. Vamos con el siguiente tema. Gracias, compañera, por la apertura. Vamos a hablar un poco sobre las teorías de la motivación. En las teorías de la motivación tenemos la teoría de la necesidad. Se refiere a aquello que necesitan las personas para llevar vidas gratificantes, en particular con relación a su trabajo. Tenemos lo que es las teorías de Gregor, de Harvard y Maslow. En las teorías de Gregor tenemos la teoría X y la teoría Y. En la teoría X al individuo se le disgusta inherentemente el trabajo y lo evita de ser posible. También tenemos que, por lo tanto, si se requiere que produzca a la mayoría de las personas, se les tiene que dirigir, controlar y amenazar. En la teoría Y, la gente disfruta del trabajo por la naturaleza. También la mayoría de las personas son capaces de controlarse y dirigirse si se les motiva para que persigan un fin. En la teoría de Herzberg, mediante un estudio profundo que se basó en determinar la motivación humana en el trabajo, se llegó a la conclusión de que el bienestar del trabajador está relacionado con factores higiénicos, son externos a la tarea que se realiza, y los factores motivadores son los que tienen relación directa con el trabajo en sí: reconocimiento, estímulo positivo, logros y sueldo e incentivos. En la teoría de Maslow define la motivación como una teoría de los siguientes conceptos, los cuales tenemos la necesidad o motivo, que es un estado de desequilibrio filosófico o psicológico. También tenemos la respuesta de conducta motivada, que es una acción dirigida hacia la satisfacción de ese desequilibrio, y lo que es la meta, lo que se debe obtener para reproducir el desequilibrio, el objeto de una conducta motivada. También tenemos otras teorías de cuales nos habla Maslow, que es autorrealización, reconocimiento, afiliación, seguridad y filosofía. En la autorrealización tenemos lo que es la moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. En el reconocimiento tenemos lo que es la autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. En la afiliación, lo que es la amistad, afecto, intimidad sexual. La seguridad, lo que es la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud y de propiedad privada.
y en la filosofía, respiración, alimentación, descanso, sexo y homeostasis. A continuación tenemos lo que es las técnicas de la motivación. Podemos decir que para una buena técnica de motivación tenemos que brindarles oportunidades de desarrollo y autorrealización. Consiste en brindarles oportunidades o posibilidades de autorrealización, logro, crecimiento, desarrollo y progresión personal. Darles el reconocimiento por sus logros, que es reconocer sus buenos desempeños y objetivos. También mostrar interés por ellos, haciendo que sus acciones y logros tengan un reconocimiento y buenos desempeños. También darles variedad, evitar que caigan en realizar siempre las mismas tareas. Y por último, darles oportunidad de relacionarse con sus compañeros, brindándoles la posibilidad y oportunidades de tener una mayor relación con sus compañeros. Gracias. Hemos llegado a la parte final. Esperamos que toda la información que te hemos brindado te sirva de mucha ayuda. No olvides que tenemos una cita pendiente en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias.